Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda una vez más el profe Rogelio Tobías y en este video vamos a estar comentando la sesión 4 de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Recuerda que cada una de las presentaciones que he estado utilizando en los videos anteriores los puedes descargar aquí precisamente en la descripción del video, y en el primer comentario fijado te voy a dejar los links para que puedas descargar cada una de las presentaciones y las puedas utilizar en tus sesiones de Consejo Técnico Escolar. Así que vamos a iniciar con esta sesión 4, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Recuerda que en las primeras semanas del ciclo escolar 2021-2022 se va a llevar a cabo este periodo extraordinario de recuperación, y precisamente en esta sesión 4 vamos a realizar un plan de atención. Recuerda que en la sesión anterior veíamos, priorizábamos en los aprendizajes más importantes, y a partir o con base en esos aprendizajes y en ese diagnóstico o en esa valoración diagnóstica que se va a realizar a nuestros alumnos, realizar precisamente ese periodo extraordinario de recuperación. Y vamos a iniciar con esta frase, que dice: la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Bien, vamos a iniciar con lo que es la introducción. Recuerda que en cada sesión se incluye esta introducción. Esto viene precisamente en la guía de Consejo Técnico y dice así: el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación tiene la intención de reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados del grado anterior, mediante la organización de actividades pertinentes dirigidas a todas las alumnas y los alumnos, en especial para quienes se encuentran en riesgo de abandono escolar o de no aprender los contenidos del ciclo escolar que comienza, sobre todo aquellos que tuvieron niveles de comunicación y participación intermitente o inexistente en el ciclo escolar 2020-2021. Entonces, repito, por eso es importante que prioricemos en cuáles son esos aprendizajes fundamentales que aún no han sido consolidados o que no fueron consolidados en el grado anterior, y mediante la aplicación u organización de actividades que sean dirigidas a estas alumnas y a estos alumnos que se encuentran o que hemos detectado en riesgo de abandono escolar, o que bien que se encuentran en riesgo de no aprender los contenidos de este ciclo escolar que comienza, particularmente aquellos que en el ciclo anterior tuvieron pues niveles de comunicación bajos, ¿no? Intermitente o inexistente. Las actividades propuestas en el plan deben dar prioridad a los aprendizajes donde se detecta un menor avance y que podrían ser identificados con apoyo de diversos insumos como los registros de evaluación, las fichas descriptivas de grupo e individuales, o los utilizados en el diagnóstico integral de la escuela sobre los ámbitos del programa escolar de mejora continua, que proporcionen datos concretos sobre la situación educativa de niñas, niños y adolescentes. Recuerda que en la primera sesión realizamos precisamente este diagnóstico integral, y para realizar ese diagnóstico integral contamos con diferentes fuentes de información o insumos que nos permitieron precisamente darnos cuenta de cuál es la situación actual de nuestras alumnas y alumnos, y en general de la situación de la escuela. Bien, pues esos insumos los podemos utilizar, esos apoyos que hemos identificado los podemos utilizar para precisamente a partir de ahí para la realización de las actividades que vamos a proponer en este plan de atención de recuperación. Asimismo, es importante prever que en el comienzo del ciclo escolar
las actividades se desarrollarán en modalidad presencial y a distancia, es decir, mixto o también llamado híbrido, por lo que el plan de atención deberá contemplar las actividades que permitan a las y los estudiantes aprovechar ambos espacios. Como se revisó en el taller intensivo de capacitación, habrá que tener presente que el trabajo en equipos favorece el análisis y la discusión entre alumnas y alumnos con distinto nivel de logro, entre quienes muestran un mayor desempeño y aquellos que aún no lo poseen, situación que permitirá enriquecer sus aprendizajes a partir de las experiencias de todas y todos con actividades diversificadas que atiendan a sus necesidades educativas individuales. Bien, pues aquí nos está recomendando precisamente el trabajo en equipos o trabajo colaborativo. Finalmente, las necesidades de aprendizaje consideradas en el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación deberán reflejarse en los objetivos y las metas del PEMC, en ámbitos como aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos, avance de los planes y programas educativos o aquellos donde se atiendan de mejor manera. Pues esto está muy claro, ¿no? Que las actividades que vayamos a aplicar en este plan de atención o los aprendizajes que vayamos a trabajar deben estar o deben reflejarse también en los objetivos y metas que hemos propuesto en el PEMC. Bien, vamos con los propósitos, materiales y productos. Bueno, solamente hay un propósito, que en este caso, en esta sesión, es que el colectivo docente desarrolle un plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación que permita a todas las alumnas y los alumnos progresar en la adquisición o reforzamiento de aprendizajes fundamentales no consolidados en el grado anterior. Materiales: tabla con fuentes de información del ciclo escolar 2020-2021 para el diagnóstico integral de la escuela identificadas en la sesión 1. En especial las fichas descriptivas individuales y de grupo y los resultados escolares que den cuenta de la situación educativa del grupo que atenderá el presente ciclo escolar. Listado de aprendizajes fundamentales por grado elegidos en la sesión 3. Producto: solamente hay un producto para esta sesión, que es un esbozo del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación de los aprendizajes fundamentales del grado previo. Bien, vamos a iniciar con las actividades sugeridas: análisis de fuentes de información sobre el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Primera actividad: recupere las fuentes de información del grupo que atenderá el presente ciclo escolar. Considere las siguientes: del ámbito aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos que identificaron en la sesión 1 del programa escolar de mejora continua. Los aprendizajes fundamentales del grado anterior identificados en la sesión 3. Las fichas descriptivas de grupo e individuales o las herramientas para la valoración diagnóstica que identificaron en la sesión 3 del taller intensivo. Boleta de evaluación. Bien, aquí nos da o nos sugiere algunas fuentes de información que podemos utilizar. Actividad 2. Reflexione a partir de las fuentes de información a su alcance. ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales en los que se observa un menor nivel de dominio entre sus educandos o que no fueron abordados en el grado anterior? ¿Cómo organizarlos para realizar un plan de atención de recuperación para el primer periodo del ciclo que comienza? Aquí nos da estas dos preguntas para reflexionar a partir de estas fuentes de información que mencionamos en la primera actividad. Actividad 3. Registre a partir de la reflexión anterior la información con la que se cuenta, los aprendizajes fundamentales donde observe que sus estudiantes muestran un menor dominio por asignatura y grado o que no fueron abordados.
puede utilizar un formato como el siguiente. Bien, entonces vamos a recapitular. Primeramente es recuperar o recopilar las fuentes de información con la que contamos. Después, reflexionar de esas fuentes de información. Y tercero, a partir de esa reflexión, registrar la información con la que contamos y los aprendizajes fundamentales donde se observe que los estudiantes tienen un menor dominio. Para ello vamos a utilizar un formato como el siguiente, que aquí está. Este formato aparece en la guía y nos da como ejemplo quinto grado de educación primaria. Viene la primera columna campo o asignatura y en la segunda columna aprendizajes fundamentales con menor nivel de dominio del grado anterior, es decir, de cuarto grado. Por ejemplo, en el campo o asignatura lenguaje y comunicación español, los aprendizajes fundamentales que se identificaron con menor nivel de dominio son, en este ejemplo, lee textos informativos breves y analiza su organización. Escribe textos en los que se describen lugares o personas, elabora un recetario, explora y llena formularios sencillos y más puntos suspensivos para ahí pues registrar los aprendizajes que hemos identificado. Y aquí viene pues el siguiente campo o asignatura: pensamiento matemático, matemáticas, exploración y comprensión del mundo natural y social. La asignatura es ciencias naturales y bueno, ahí el espacio para registrar los aprendizajes fundamentales con menor nivel de dominio. Bien, actividad 4. Identifique y elabore con base en la información de las fichas descriptivas, así como los resultados de aprendizaje del ciclo anterior, una lista con las alumnas y alumnos en quienes observa un dominio esperado acerca de los aprendizajes fundamentales del grado anterior, un dominio suficiente o en desarrollo sobre los aprendizajes fundamentales del grado anterior, algún riesgo de no alcanzar los aprendizajes del grado anterior y del que comienza. Esta lista será de utilidad para organizar con sus alumnas y alumnos equipos de trabajo durante sus clases. Nuevamente nos hace la recomendación de trabajar en equipo o trabajo colaborativo, que propicien la interacción e integración entre niñas, niños y adolescentes de distinto grado de dominio, donde los más adelantados apoyen a quienes posean un menor dominio o se encuentren en riesgo de no alcanzar los aprendizajes. No se debe propiciar ninguna clase de exclusión, por ejemplo, entre quienes poseen un dominio esperado de los aprendizajes y quienes se encuentran en riesgo de no alcanzar los contenidos del grado anterior y del que comienza. Debe orientarse al desarrollo de actividades de aprendizaje diversificadas que reduzcan las brechas de aprendizaje entre alumnos de distintos niveles de dominio mediante formas de intervención docente apropiadas. Aquí nos da algo muy importante, ¿no? Intervención docente apropiadas, formas de intervención docente apropiadas. Bien. Actividades para trabajar en equipos. Intercambio de actividades de aprendizaje para la atención de las y los estudiantes. Actividad 5. Compartan la información obtenida sobre los aprendizajes fundamentales con menor dominio o que no fueron abordados en el grado anterior, identificados en la actividad 3, y realicen los ajustes que consideren necesarios en sus listados. Analicen el siguiente ejemplo con actividades diversificadas donde se aborda un aprendizaje fundamental del grado anterior que requiere fortalecerse. Bien, vamos a ver este ejemplo donde se identifica un aprendizaje de cuarto grado, los propósitos o la intención que se va a alcanzar, la propuesta o propuestas de organización de equipos con alumnas y alumnos, las actividades por nivel de dificultad. Por ejemplo, el aprendizaje en este caso es elabora y sigue los instructivos. Por ejemplo, propósitos o la intención dice: conoce las características de un instructivo e interpreta la información que presenta.
Generar conocimiento con productos y desempeño. Propuesta de organización de equipos con alumnas y alumnos en dominio esperado y suficiente o en desarrollo. Las actividades por nivel de dificultad. Redactan un instructivo para elaborar un juguete. Describen sus características y el vocabulario que se ocupa. Organizan su elaboración con el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo precisamente de cómo podemos realizar actividades diversificadas en las que se aborda un aprendizaje fundamental del grado anterior al cual vamos a atender. Reflexionen a partir del ejemplo que analizaron acerca de lo siguiente. ¿Consideran que la propuesta de organización de equipos en cada actividad resulta adecuada? ¿Por qué? ¿Cómo organizarían los equipos en sus grupos y qué tipo de actividades propondrían para la recuperación de los aprendizajes fundamentales? Actividad 7. Seleccionen uno de los aprendizajes fundamentales con menor dominio, actividad 3, y desarrollen una o las actividades necesarias para abordarlo de forma diversificada con su grupo. Considere el listado de la actividad 4. Al diseñar la actividad, contemplen la posibilidad de utilizarla en su plan de atención. Tengan presente el apoyo que los educandos de mayor nivel, pero cercano, pueden proporcionar a los que presentan un menor dominio de aprendizaje. Si ustedes se fijan, maestros, aquí nos está haciendo mucho énfasis precisamente en el trabajo en equipos, en el trabajo colaborativo, en que los estudiantes que tengan un mayor nivel de dominio puedan apoyar, puedan proporcionar ese apoyo a los estudiantes, a sus compañeros que presentan un menor dominio de aprendizajes. Entonces, de entrada de ahí es muy importante concientizar a los estudiantes precisamente en la importancia del trabajo colaborativo, del trabajo en equipos, y que no se propicie o que no se caiga en actividades donde se excluyan a los alumnos que presenten un menor dominio de aprendizajes. Recuerden que el trabajo en equipo requiere de una intervención docente, ¿sí? La intervención del docente también es muy importante, que cuestione, impulse y movilice las ideas previas de las y los estudiantes para construir otras nuevas que propicien el avance de sus aprendizajes. El plan de atención debe dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, propiciando el mayor grado de interacción y participación. Al respecto, retomen las ideas propuestas en el tema 2, la colaboración para el aprendizaje, de la sesión 4, estrategias para el trabajo en el aula, del taller intensivo de capacitación docente. Compartan con el colectivo la actividad o actividades que desarrollaron para abordar el aprendizaje fundamental seleccionado, de la actividad 7. Escuchen opiniones acerca de su pertinencia respecto a los niveles de dominio que atiende, la relación que mantiene con el aprendizaje fundamental seleccionado y las formas de evaluación, la estrategia didáctica y secuencia de actividades, los recursos didácticos utilizados y la modalidad, que puede ser a distancia o presencial, en pequeños grupos, por equipo o grupal. Propuesta para desarrollarla. Recuperen las ideas relevantes expresadas y realicen los ajustes necesarios en su actividad para retomarla posteriormente en su plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. La siguiente es elaboración del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Bien, aquí nos dice lo que es en sí este plan de atención, ¿no? Que es importante saber o entender de qué se trata precisamente este plan extraordinario de recuperación. Nos menciona
que es una planificación didáctica específica para atender los aprendizajes fundamentales del grado anterior, delimitada del 13 de septiembre al 23 de noviembre del 2021. Bueno, estas fechas son a nivel federal. Sin embargo, hay que recordar que cada estado, algunos estados elaboraron o propusieron su calendario escolar. De ahí la importancia de que verifiques, en el caso de tu entidad, si sacaron un calendario escolar propio, que verifiques las fechas en las cuales se va a aplicar este plan de atención. En el caso, repito, a nivel federal es del 13 de septiembre al 23 de noviembre, o sea, prácticamente 2 meses. Pero hay algunos estados que solamente se va a llevar a cabo un mes, como en el caso de Coahuila, que solamente vamos a llevar a cabo este plan de atención un mes. Está dirigida a todas las niñas, niños y adolescentes del grupo, con una atención diferenciada a las alumnas y los alumnos que el ciclo escolar 2020-2021 tuvieron niveles de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente, o que estén en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Actividad 8. Comiencen el diseño del plan de atención con actividades para el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales del grado previo para la primera semana del periodo extraordinario de recuperación. Tengan presente lo siguiente: definir la progresión de los aprendizajes fundamentales que abordarán en sus actividades de forma secuencial. Organizar actividades diversificadas congruentes con los niveles de dominio de sus estudiantes. Determinar las actividades a desarrollar de forma presencial y a distancia. También es algo muy importante, determinar qué actividades voy a desarrollar de manera presencial y cuáles de forma a distancia. Recordando que a distancia no necesariamente significa a través de Zoom, a través de Meet o a través de la herramienta que utilices, ¿no? Sino a distancia, ¿no? A través de tal vez cuadernillos de trabajo o alguna otra estrategia que quieras o que requieras utilizar. Priorizar la atención de las alumnas y los alumnos que se encuentran en riesgo de no lograr los aprendizajes fundamentales o los que presentaron una comunicación intermitente o inexistente. Las orientaciones didácticas o enfoques de las asignaturas, áreas o campos de los programas de estudio. Este esbozo del plan de atención lo desarrollarán empleando la información que tienen hasta el momento. Los planes posteriores que se desarrollarán durante el periodo extraordinario de recuperación sustentarán su elaboración con los resultados de la valoración diagnóstica y podrán ser de carácter semanal, quincenal o el periodo que mejor se ajuste a sus condiciones de trabajo. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. En esta sesión 4 no vamos a desarrollar así por completo el plan de atención, o sea, no vamos a diseñar por completo el plan de acción. Vamos a diseñar o elaborar un esbozo de lo que vamos a desarrollar en ese plan de atención, tomando como base la información con la cual contamos hasta este momento. Posteriormente vamos a desarrollar los planes de clase, ¿sí? Los planes posteriores que se van a desarrollar durante ese periodo de recuperación que, reitero, en algunos estados va a ser solamente un mes. En el calendario propuesto a nivel federal marcan 2 meses. Entonces verifica muy bien en tu entidad cuáles días o qué días se va a llevar a cabo este plan de atención. Y precisamente esos planes que se elaboren durante ese tiempo, durante ese periodo extraordinario,
se van a sustentar precisamente en ese plan de atención o en ese esbozo, pero también algo muy importante, con los resultados de la valoración diagnóstica. ¿De acuerdo? Bien, actividades para trabajar en plenaria. Retomen su programa escolar de mejora continua y comenten. Las dificultades atendidas en el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación impactan en el PEMC. Inciden de forma prioritaria en la mejora de los aprendizajes de los educandos del servicio educativo que se brinda. ¿A qué ámbito o ámbitos del PEMC corresponden? Y también, si te has dado cuenta, está aquí siendo muy reiterativo en las actividades de la guía del Consejo Técnico, en que las actividades que se lleven a cabo en este plan de atención para el periodo extraordinario deben estar muy relacionados también con los objetivos, con las metas del PEMC, del Programa Escolar de Mejora Continua, ¿de acuerdo? Y precisamente esta pregunta que nos dice ¿a qué ámbito o ámbitos del PEMC corresponden? O sea, debe haber una relación entre las actividades que vamos a desarrollar en ese plan de atención. Deben estar relacionadas con los ámbitos del programa escolar de mejora continua, particularmente en aquellos que impactan directamente en el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Las actividades que se desprenden de esta sesión contribuyen al cumplimiento de los objetivos que contempla su PEMC. Por su relevancia, ¿será necesario reforzarlos o definir otro objetivo para atenderlas? O sea, todavía aquí en esta cuarta sesión nos está dando como que oportunidad. Recuerden que el programa escolar de mejora continua es flexible, entonces todavía aquí nos está diciendo, a ver, fíjate bien si realmente estas actividades se relacionan con el programa escolar de mejora continua, con los objetivos que se plantearon, o si es necesario definir otro objetivo para atender esas actividades, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían las metas que se esperan alcanzar para darle solución? Tomen nota de sus respuestas para recuperarlas en la sesión 5 de esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. Y bueno, pues hasta aquí esta cuarta sesión de la fase intensiva de este Consejo Técnico Escolar. Recuerda que la presentación la puedes descargar aquí debajo de este video en la descripción y en el primer comentario fijado. Te voy a dejar el link para que puedas descargar esta presentación y la puedas utilizar como material de apoyo en tus sesiones del Consejo Técnico Escolar. Si esta información te es de utilidad, compártela para que pueda llegar a más compañeros. No te olvides de darle like al video y de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iré subiendo más adelante. Te saludo el profe Rogelio Tobías. Nos vemos la próxima.